Lucas capítulo 9. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: No tomen nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas. En cualquier casa en que entren, permanezcan allí y de allí salgan. Y donde quiera que no los reciban, al salir de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ella. Y saliendo, pasaban de aldea en aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El tetrarca Herodes oyó de todo lo que estaba pasando, y estaba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de los muertos. Otros decían que Elías había aparecido, y otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo: A Juan yo lo decapité. ¿Quién, pues, es este de quien escucho tales cosas? Y procuraba verle. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús todo lo que habían hecho, y él los tomó consigo y se retiró aparte a la ciudad llamada Betsaida. Pero al saberlo, las multitudes lo siguieron y él los recibió. Y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. El día comenzó a declinar, y los 12 se acercaron a él y le dijeron: Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor, y se alojen y hallen comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: Denle ustedes de comer. Pero ellos dijeron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo, porque eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hagan que se sienten en grupos de 50 cada uno. Y así lo hicieron, haciendo que todos se sentaran. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo los bendijo. Luego los partió e iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Todos comieron y se saciaron, y de lo que sobró recogieron 12 canastas de pedazos. Aconteció que, mientras él estaba orando aparte, sus discípulos estaban con él y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Respondiendo ellos, dijeron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas ha resucitado. Y les dijo: ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Entonces Pedro, respondiendo, dijo: El Cristo de Dios. Pero él les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie, y les dijo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Decía entonces a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Y les digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Y aquí 2 hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria, y hablaba de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los otros con él estaban cargados de sueño, pero se mantuvieron vigilando y vieron su gloria y a 2 hombres que estaban con él. Aconteció que, mientras aquellos se apartaban de él, Pedro dijo a Jesús, sin saber lo que decía: Maestro, no es bueno estar aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y les hizo sombra,
y ellos tuvieron temor cuando entraron en la nube. Entonces de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, el escogido, a él oigan. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y en aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Aconteció al siguiente día, cuando habían bajado del monte, que una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. He aquí un espíritu lo toma, y de repente grita y lo convulsiona con espumarajos. Lo hace pedazos y difícilmente se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y lo soportaré? Trae tu hijo acá. Y mientras aún se acercaba, el demonio lo derribó y lo convulsionó. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo entregó a su padre. Y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Como todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Pongan en sus oídos estas palabras, porque el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían este dicho, pues le estaba encubierto para que no lo percibieran, y temían preguntarle acerca de este dicho. Entonces hubo una discusión entre los discípulos, cuál de ellos sería el más importante. Pero Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, este es el más importante. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, vimos a cierto hombre echando fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque el que no es contra ustedes, por ustedes es. Aconteció que, cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no los recibieron porque vieron en su cara que iba a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Él se dio vuelta y los reprendió, y fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre les dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: Te seguiré, Señor, pero primero permita que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo: Ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 10. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí, de dos en dos, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, he aquí, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforjas, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan: Paz sea a esta casa. Si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes repasará sobre él, pero si no, volverá a ustedes. Posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, comen lo que les pongan delante. Sanen a los enfermos que haya allí y díganles: El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan: Aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad.
Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que han sido realizados en ustedes, desde hace tiempo se habrían arrepentido sentados en saco y ceniza. Por lo tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás hundida. El que los escucha, me escucha a mí, y el que los rechaza, me rechaza a mí, y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Los 70 volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escogido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearán ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Y he aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseerá la vida eterna? Y él les dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él les respondió diciendo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, le dijo: Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa. Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino, y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar, y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó cerca de él, y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolos sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero diciendo: Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: El que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiéndole, el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.